Presentado por Legal Tracking. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a Conciencia para tu Salud a través del 105.3 de la frecuencia modulada. Déjenos contarles que Conciencia para tu Salud es un esfuerzo de ciudadanos comprometidos con los medios de comunicación y con los contenidos, ciudadanos profesionales que además de hacer radio también están comprometidos con el área de la salud. Y desde aquí queremos agradecer a quienes se han comprometido con nosotros como radioescuchas. Cada vez somos más los que se suman a Conciencia para tu Salud, así que en realidad lo agradecemos muchísimo. Agradecemos a la gente que siempre está en contacto con nosotros a través de las redes sociales y también a las instituciones que se han sumado con nosotros, no solamente con el fin de generar la información, sino también con el fin de apoyar ese tipo de proyectos, de generar radio de conciencia, radio de comunicación distinta, con contenidos que son importantes para la ciudadanía. Así que desde esta postura les damos la más cordial bienvenida a Conciencia para tu Salud. El día de hoy tenemos un tema que en verdad es bastante interesante, de cosas que de repente uno como ciudadano de a pie no sabe que existen. Son las inmunodeficiencias primarias. ¿Qué son? Y además, ¿cómo podemos detectarlas? Que eso es muy importante. Y para esto, el día de hoy tendremos, como en cada sección, nuestras píldoras informativas, donde damos números que son bastante reveladores acerca de estas enfermedades. Y tendremos en la sección del especialista, la doctora Sara Elvia Espinosa Padilla, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le damos un agradecimiento enorme porque justo se encuentra convaleciente en el hospital y nos dio esta entrevista y nos habla justo de lo que sabe ella sobre inmunodeficiencias primarias. Y como en cada sesión tenemos ya a nuestros especialistas en la mesa de Capital FM, tendremos ya en el otro micrófono al doctor Iván Martínez Dunker. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias a todo el equipo de la producción. Gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos todos los lunes a las 8 de la noche para recibir información que siempre tenemos la intención que los empodere y que les permita pues atender cualquier problemática en sus casas o que ustedes estén observando con sus amigos, con sus vecinos. Y bueno, hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando de los trastornos, estos trastornos que son las inmunodeficiencias primarias. Probablemente a muchos el nombre puede no estarlos ubicando en exactamente a qué nos referimos con estas enfermedades, pero como todas las noches, y esta no es la excepción, contamos con amigos y expertos en el tema. Siempre buscamos en Conciencia para tu Salud traerles la información científica y precisa sobre los temas que hablamos, y nos acompaña la doctora Beatriz Llamas, que ella es inmunóloga pediatra. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y al doctor Mario Cruz, quien es científico especializado en el área de inmunología, y que bueno, vamos a hablar algo muy interesante ya un poquito más al final del programa sobre este gran vínculo entre la doctora Beatriz y el doctor Mario en los términos de un apoyo desde la ciencia para el diagnóstico de las inmunodeficiencias. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Un placer estar aquí, gracias a ti y gracias a todo tu equipo de trabajo. Y bueno, como se mencionó, a la doctora Sara también por participar en esto. Y bueno, formamos todos un equipo científico y que pues está apoyando el diagnóstico en Morelos de estas enfermedades. Y bueno, para pues dar entrada con una información pues importante que nos va a permitir centrar nuestras ideas sobre este tema, pues nos vamos a la intervención del especialista con la doctora Sara Espinosa del Instituto Nacional de Pediatría. La voz del especialista. Soy la doctora Sara Elvia Espinosa Padilla, jefe de la Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias en el Instituto Nacional de Pediatría y miembro de la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencias Primarias. Las inmunodeficiencias primarias son enfermedades en donde hay un funcionamiento inadecuado de las defensas del cuerpo. Normalmente, el sistema inmune de cada uno de nosotros se encarga de eliminar microorganismos y que no nos hagan daño. Sin embargo, en estas enfermedades, alguno de estos componentes del sistema inmunológico no está presente o no funciona bien. ¿Cómo sabe alguien si puede tener estas enfermedades o si alguno de sus familiares las tiene? Estos pacientes generalmente se presentan con infecciones de repetición. Las infecciones más frecuentes pues son pacientes que tienen otitis de repetición,
infecciones en la garganta, cuadros de sinusitis, incluso pueden llegar a presentar neumonías. En ocasiones pueden tener incluso hasta otras infecciones más graves, como una infección en el sistema nervioso central conocida como meningitis, o también infecciones en las articulaciones conocidas como artritis infecciosas. Hay ocasiones que los pacientes no se defienden bien de algunos bichos que todos podemos eliminar fácilmente, como algunos virus como Epstein-Barr o algunas micobacterias. Además, también en algunas familias, una o más personas pueden tener esta sintomatología. ¿Qué podemos hacer si alguien de la familia o conocemos a alguien que tiene un cuadro parecido al que estamos mencionando? Es muy importante ir con su médico de cabecera y pedir una valoración inmunológica para descartar que se esté presentando una de estas enfermedades. ¿Qué tipo de estudios se realizan? Hay estudios que son sencillos y que pueden ya darnos información para saber si se padecen estas enfermedades, como una biometría hemática, en donde los médicos buscan sobre todo cuántos glóbulos blancos se encuentran, cuántos linfocitos y cuántos neutrófilos, y otro estudio en donde se cuantifican precisamente los valores de los anticuerpos, conocidos también como inmunoglobulinas. ¿Qué clase de médico nos puede ayudar? Muchos de los médicos que tengan conocimiento en estas enfermedades nos pueden ayudar, pero sobre todo los pediatras y los inmunólogos están muy capacitados para detectar este tipo de enfermedades, que son las inmunodeficiencias primarias. Algo que es muy importante es saber que estas enfermedades tienen tratamiento y que el curso de la vida de un niño o de un paciente con una inmunodeficiencia primaria es muy diferente con y sin tratamiento. Los tratamientos son diferentes dependiendo del tipo de inmunodeficiencia que se tenga. Hay diferentes grados de afectación o de severidad, pero pueden ir desde que el niño requiera solamente antibióticos por un tiempo hasta que se requieran medicamentos que mejoran las defensas del cuerpo. Algunos de ellos son conocidos como anticuerpos, que serán de reemplazo, que son las inmunoglobulinas, o bien otro tipo de apoyo como son el interferón. Los pacientes que tienen las inmunodeficiencias más graves y que empiezan en los primeros meses de vida con este tipo de problemas pueden recibir un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas que salva su vida, porque si lo reciben en una etapa adecuada, esas células pasan a formar parte del nuevo sistema inmune del niño y el niño se cura. ¿Cómo puedo hacer para encontrar algún inmunólogo en el país? En esta fundación, que es la Fundación para Niños y Niñas con Inmunodeficiencia Primaria, tiene una página, podemos encontrarla en Fumeni. Aquí podemos encontrar información desde el punto de vista de pacientes, de familiares y también información médica. Ahí se encuentra un directorio de médicos inmunólogos de toda la República Mexicana. Por si necesitamos los datos, ahí pueden contactar al médico inmunólogo o bien enviar un mensaje, y a través de la fundación se puede localizar a alguien que pueda ayudar en su problema. Es muy importante saber entonces que estas inmunodeficiencias primarias existen en el mundo, existen en nuestro país, pero que podemos contar con un tratamiento en el cual el paciente pueda recibir ayuda y pueda recibir un tratamiento adecuado. En el Instituto Nacional de Pediatría tenemos ya bien sentado un proceso donde recibimos pacientes y hacemos diagnósticos específicos para estos padecimientos y también investigación para que cada día sepamos un poco más sobre estos padecimientos y podemos ayudar a todo este grupo de pacientes con las inmunodeficiencias primarias. Soy la doctora Saraelva Espinosa Padilla, jefe de la Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias en el Instituto Nacional de Pediatría. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Sara, que nos dio este panorama sobre diversos aspectos de las inmunodeficiencias primarias y que estaremos profundizando con nuestros radioescuchas en los próximos minutos. Y bueno, quisiera retomar
doctora Beatriz, el tema del sistema inmune, ¿no? Creo que es importante que podamos explicar a nuestros radioescuchas qué es el sistema inmune, ¿no? Cuáles son los componentes importantes de este sistema, porque bueno, después eso nos lleva también a las patologías y también incluso a los tratamientos que se van a dar en un caso o en otro, ¿no? Y bueno, por supuesto el doctor Mario, yo sé que los dos se van a estar no peleando, pero obviamente son expertos, y creo que es importante mencionar que pues Betty está en la clínica, no está con los pacientes, Mario está en el laboratorio, en la ciencia, apoyando el diagnóstico, y aquí pues son estos abordajes de la inmunología que son muy importantes y que creo que podrán complementar mucho desde este primer momento qué es el sistema inmune. Así es, efectivamente. La verdad es que es un tema apasionante y nuestro sistema inmunológico pues es nuestro guerrero, nuestras defensas. Entonces se va a dividir en dos partes, que va a ser nuestro sistema inmune innato, que va a ser nuestra primera barrera de defensa. Nosotros los manejamos como si fueran nuestros soldaditos, que son los primeros en salir, que van a estar ahí defendiéndonos. Incluso podemos imaginar que es un campo minado, por ejemplo, donde los bichos o los gérmenes que entran van a tener que pasar por ese campo. Y si tuvieran la oportunidad de atravesarlo, aún cuando explotan todas esas bombas, van a llegar al frente ante los soldados, ¿verdad? Que son los que nos vienen a defender de todos esos procesos. Cuando esta parte de nuestro sistema inmunológico falla, que es nuestra primera barrera, va a venir nuestro sistema inmune adquirido, que ese es el que ya se va capacitando con la aplicación, por ejemplo, de vacunas, ¿no? Que eso puede ser una inmunidad adquirida, pero también a través de las infecciones. Cuando nos enfermamos, vamos a permitir que este sistema inmunológico también empiece a florecer, pues, y ese nos va a defender inmediatamente. Es más eficaz, más agresivo para precisamente evitar todas esas infecciones en nuestros pacientes. Y las inmunodeficiencias primarias, en donde vienen a caer, es que puede haber una falla tanto en nuestro sistema inmune innato, que es la primera barrera, como en la segunda, que viene siendo el adquirido. Mario, no sé si quieras comentar algo de esto. Sí, o sea, lo interesante de estas enfermedades, a diferencia de otras que son también muy recurrentes como la diabetes o el cáncer, es que la patología o la manifestación en este tipo de enfermedades se puede explicar a partir de un solo gen. Entonces, es un solo gen el que nos da todo este tipo de patologías, mientras que en la diabetes o en el cáncer son diferentes genes los que contribuyen a que la enfermedad se desarrolle. Y ahí, básicamente, la importancia de entender, por un lado, identificar la mutación que causa este tipo de inmunodeficiencia y, por otro lado, poder recibir un tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes que tiene este tipo de enfermedad. Entonces, acabas de mencionar ahorita algo importante, ¿no? Es decir, estas inmunodeficiencias, esta afectación de los distintos componentes que pueden estar participando en nuestras defensas, es por un error en el material genético que ocurre, ¿no? Correcto. Y entonces, si tú vas al material genético, tú puedes identificar el error y qué es lo que está pasando, ¿no? Esto es diferente porque, aunque no va a ser tema, pero un poquito tal vez distinguir de lo que serían las inmunodeficiencias. Bueno, si hay primarias, pues hay secundarias, ¿no? Así es. Como el caso pues del VIH o agentes infecciosos, ¿no? Que son infecciones adquiridas y que van a estar ahí afectando las células, ¿no? Y que no forzosamente es que haya una afectación en el material genético, ¿no? Así es, las inmunodeficiencias primarias, una característica es eso, que van a ser enfermedades hereditarias. Se pueden heredar, pueden haber antecedentes en la familia, que eso es algo importante. Habitualmente, pues anteriormente más bien había fallecimientos en la familia que no sabían ni siquiera por qué habían fallecido, ¿no? Podían ser hermanos, primos, tíos, y fallecían de pronto, que les decían que por diarreas, neumonías, infecciones de vías respiratorias, pero no llegaban a una causa específica, y a veces eso se viene heredando. Aunque también debemos de estar conscientes que puede haber mutaciones que nosotros llamamos de novo, que pueden aparecer aunque no había antecedentes en la familia, y siempre que un paciente, sobre todo menor de 5 años, presente infecciones de infecciones a cualquier nivel, debemos investigar su sistema inmunológico. Y entonces, bueno, retomando en esta situación de lo que nos debe llamar la atención en nuestros hijos, en familiares, en amigos, por supuesto, como son hereditarios, puede haber ya antecedentes, ¿no? Es que el tío le pasaba esto, a la mamá o al papá, en fin, ¿no? Pero
se hablaba aquí de las otitis, ¿no? Que son las infecciones, ¿no? De En los oídos, ¿no? ¿Cuáles podrían decir ustedes las 3, 4 como situaciones clave que a nuestros radioescuchas les deben de prender el foco y decir, tengo que ir con el médico porque puede ser una inmunodeficiencia? Sí, de hecho la doctora Sara también comentaba de Fumeni, que ahí tiene mucha información y se puede buscar también las 10 señales de alarma para las inmunodeficiencias primarias, que son entidades que nos van a ir orientando a todo este proceso. Y efectivamente se habla de tener más de 4 infecciones de oído en un año, así como 2 sinusitis, que son las infecciones en nariz, graves, que requieran de antibiótico, por lo menos también 2 en un año. Las neumonías, que se presenten 2 en un año, también nos deben de alertar. Y pacientes que presentan enfermedades con gérmenes poco habituales, la pérdida de peso, que no suban de talla, que no crezcan, pues, que no incrementen en su peso, que requieran de antibióticos o que requieran de estar hospitalizados para poder mejorar su situación infecciosa. Entonces son así como puntos importantes. Se puede buscar más información o les podemos hacer llegar esos 10 señales de alarma para que ustedes también lo tengan, que yo creo que es algo importante. Muy bien, y bueno, pues vamos a seguir obviamente hablando de este tema, pero pues nos llega el corte y ahorita regresamos. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. Legal Tracking. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. En México cada año nacen 250 niños con problemas de inmunodeficiencia primaria que ponen en riesgo su vida si no se diagnostica a tiempo. Actualmente cerca del 90% no son diagnosticados oportunamente. Las inmunodeficiencias primarias son defectos heredados de nuestro sistema inmune, el cual está constituido por una gran variedad de células, anticuerpos, sustancias y proteínas que trabajan en conjunto y en armonía para proteger de infecciones al cuerpo, aun cuando éste esté en contacto con miles de gérmenes. Las inmunodeficiencias primarias ocasionan que niños y adultos jóvenes tengan infecciones con frecuencia, las que en ocasiones son difíciles de curar y por ende ponen en riesgo la vida. En la mayoría de los países, estas enfermedades han sido un campo muy abandonado por considerarse raras. Sin embargo, solo en Estados Unidos, casi 500,000 de personas sufren una de las más de 100 inmunodeficiencias primarias que existen. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y bueno, pues ya hemos escuchado un poquito de las estadísticas sobre estos trastornos. Les recordamos que el día de hoy pues estamos hablando sobre un grupo de enfermedades hereditarias llamadas inmunodeficiencias primarias, y para ello nos acompañan esta noche la doctora Beatriz Llamas, inmunóloga pediatra, y el doctor Mario Cruz, científico especializado en el área de la inmunología. Y bueno, estaremos platicando con ustedes de varios aspectos importantes que consideramos deben ustedes conocer para poder identificar si algún familiar, algún amigo o en el futuro, que siempre esperamos que no sea el caso, pues sufriera de una inmunodeficiencia y que pueda atenderse adecuadamente, porque pues se han hecho grandes avances no solamente para diagnosticar, sino también para tratar, pero como siempre lo más importante es hacer el diagnóstico y hacer el diagnóstico lo antes posible, ¿no? Y bueno, continuando con este tema, ya habíamos hablado antes de irnos al corte sobre algunas señales de alerta, ¿no?, que nos deben hacer sospechar. No obstante, hemos visto que aunque estas enfermedades surgen por alteraciones en nuestro material genético, que son hereditarias en general, no siempre van a aparecer en la infancia, es decir, pueden aparecer en distintas etapas de la vida, y hay particularidades para cada una de estas etapas en donde nos tiene que llamar la atención el que pudiéramos estar frente a la aparición de una inmunodeficiencia primaria. ¿Nos pueden comentar un poquito al respecto? Sí, claro. De hecho, hay una clasificación de las inmunodeficiencias primarias en el aspecto de qué células se dañan, y hacia eso nos vamos a ir encaminando. Por ejemplo, a los pequeños menores de 6 meses
entrarían defectos que pueden afectar sus anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, que ya mucha gente empieza a escuchar de ellas, y los linfocitos T. Entonces esto se conoce como una inmunodeficiencia combinada. Hay cuadros también muy severos que son los que vamos a ver en esas edades muy tempranas, a partir de los 6 meses. Niños que llegan, por ejemplo, sobre todo van a llegar a hospitalización con cuadros muy severos, neumonías, infecciones de repetición. Un bebé menor de 1 año no tiene por qué estarse enfermando. Si se está enfermando, hay que ver qué está pasando con él. Desde que pueda tener una inmadurez inmunológica, que vaya a una guardería, o que pueda tener un problema de este tipo. Posteriormente a esta edad viene otra etapa de los pequeños de 8 meses a 2 años, 4 años, que pueden cursar con otro tipo de inmunodeficiencias que se llaman muchas veces ahí predominantemente de anticuerpos, que es la que nos va a condicionar problemas a nivel de oído, de los senos paranasales, neumonías. Y como ya se había mencionado anteriormente, pueden ser cuadros muy severos que pueden poner la vida en riesgo de un bebé, sí, pero también hay padecimientos que son como más leves, pero no por eso no dejan de ser ni significantes, porque afectan la calidad de vida de los pacientes, como vienen siendo las infecciones de repetición, que les das tratamiento, mejoran, terminas un tratamiento y requieren nuevamente tratamiento. No ponen en riesgo su vida, pero sí su calidad y algún órgano en función. Y posterior viene la etapa de adolescentes y adultos, porque efectivamente no nomás en edades tempranas vamos a encontrar este tipo de defectos, sino también en personas mayores. Por eso debemos de poner atención. Una persona adulta que se esté infectando, que esté haciendo neumonías o que tenga problemas, pues dentro de esto se tiene que descartar una inmunodeficiencia primaria, aunque obviamente, como mencionabas hace rato, Iván, también tenemos que descartar infecciones secundarias, como son la de VIH, por ejemplo, ¿no? Sin dejar de pasar este tipo de cosas. Y bueno, por supuesto que el primer momento en donde esto puede ser identificado, por supuesto, es en casa con la información que les estamos dando, pero también de ahí que es importante que cuando tenemos alguna infección, ¿no? De oído, respiratoria, de nariz y en general cualquier infección, es importante ir con el médico, ¿no? Y de preferencia con el médico de cabecera, que también luego es algo que se ha perdido, ¿no? Y que le da seguimiento a la salud de una persona, y que en su momento pues es un segundo punto donde se puede identificar esta recurrencia, esta repetición de infecciones que, bueno, ya ameritarían mayores estudios para conocer cuál es el origen de esta afectación del sistema inmune. Algo que te quisiera preguntar, Mario, porque ahorita lo mencionó Betty, que en varias de estas inmunodeficiencias hay una deficiencia en la producción de anticuerpos, ¿no? Y que, bueno, eso después nos llevará a parte de lo que es la terapia, ¿no? Que se aplica. Pero creo que es importante que nuestros radioescuchas, al menos en cuanto a este origen de las inmunodeficiencias, que puedan conocer qué son los anticuerpos y por qué son tan importantes para defendernos de las infecciones. Claro, los anticuerpos son proteínas que son secretadas por un tipo especializado de linfocitos que se llaman células B, y las cuales van a ser abundantes básicamente en el suero. Entonces esas proteínas tienen la capacidad básicamente de reconocer cualquier sustancia extraña a nuestro organismo, y es lo que nos permite brindar protección. La mayoría de esas sustancias extrañas obviamente van a ser microorganismos como virus y bacterias, y los anticuerpos tienen la función de neutralizar el efecto de las diferentes sustancias con las que se va topando. De ahí la importancia de estas proteínas. Obviamente, cuando esas proteínas no están, lo que hace es que nos vuelve susceptibles a diferentes tipos de infecciones, como son virus y bacterias. Muy bien, y bueno, vamos a seguir hablando de los anticuerpos después en terapias, y ahorita igual un poquito más sobre este tema, y nos vamos a escuchar la siguiente píldora. Para entender tu salud, píldora informativa. Las fundaciones mexicanas para la salud de niños y niñas con inmunodeficiencias primarias hicieron un llamado para que los tratamientos de estas se incluyeran en el Fondo de Protección con Gastos Catastróficos del Seguro Popular. En la actualidad, el acceso efectivo a los tratamientos no está plenamente garantizado. Las personas afectadas por algún tipo de inmunodeficiencia primaria, que no tienen ningún tipo de derecho a biencia y que se han afiliado al Seguro Popular, tienen acceso a tratamiento solo hasta los 5 años de edad. La consecuencia inmediata es que el sistema de salud tiene que atender las infecciones y complicaciones derivadas de la falta de tratamiento a pacientes a partir de los 5 años.
lo que provoca un costo anual de atención de infección por paciente de hasta 627,000 pesos. Al ofrecer el tratamiento con gamma-globulina, este gasto baja a 353,000 pesos, es decir, un ahorro de 272,000 pesos al año por paciente. En México, acorde con los datos del INEGI, cada año nacen alrededor de 2,300,000 niños, de los cuales 5,500 tendrán probablemente algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y bueno, retomando esto que acabamos de escuchar, y bueno, también yo trabajo con otras enfermedades también de origen genético, hemos colaborado, ¿no?, con esta cuestión de las inmunodeficiencias. Y bueno, algo que pasa en México y que es real, es que el hacer los diagnósticos de pacientes que claramente por el cuadro clínico tienen un componente genético, es decir, tienen una alteración en su DNA, y más allá también si hablamos del tratamiento después que se necesita, que muchas veces no puedes dar tratamiento si no sabes cuál es el origen de esa enfermedad genética, pues desafortunadamente no tenemos un sistema de salud robusto para hacer ese tipo de diagnósticos y también para aportar las terapias disponibles. Por supuesto, en el caso de las inmunodeficiencias, creo que el Instituto Nacional de Pediatría, el laboratorio que tienen ahí ha sido clave, ¿no?, en México, ¿no?, y la red que se ha ido realizando, pero mucho también depende pues de ese esfuerzo que los médicos, pues en la frustración de que a veces el sistema no lo puede aportar, pues se mueven, hablan, preguntan, si es en el país, si hay que ir al extranjero, la llamada telefónica, el envío de muestras a otros países donde tal vez sí hacen el diagnóstico de todas las enfermedades o a veces de una parte. Es decir, es algo muy complicado en donde realmente se necesita una gran voluntad del médico que está al cuidado de ese paciente de buscar esa respuesta y no siempre con la ayuda del sistema. Y bueno, aunque eso está en México, ¿no?, hay esta red, ahí está la fundación, hay avances, pues todavía hay muchos retos, ¿no? Y quisiera que pudiéramos compartir con nuestros radioescuchas y que de alguna manera refleja también esfuerzos que se han realizado en otras partes del país, de lo que se ha podido lograr en Morelos, ¿no?, con el vínculo que ustedes dos han podido desarrollar desde el aspecto científico, el aspecto molecular, el aspecto clínico, para dar finalmente respuestas a pacientitos que están enfermos. Y si nos pueden platicar qué los juntó y qué fue ese primer caso que los retó. Sí, efectivamente, como comentas, es muy difícil a veces llegar al diagnóstico. El Instituto Nacional de Pediatría, la verdad es que nos ha brindado sus puertas, y las ha abierto para podernos apoyar con los diagnósticos, más aún así no se dan abasto, ¿no?, con tantos pacientes que hay en el país. Y precisamente conocí a Mario hace como 6 años prácticamente. Sí. Empezamos a platicar de estos temas que son de interés para los dos, y obviamente la verdad es que el trabajo que él tiene como investigador de trabajar sobre células NK o linfocitos T nos abrió muchas puertas, porque ahora la verdad es que es algo de sentirnos muy orgullosos de lo que estamos haciendo aquí, porque también nosotros ahora colaboramos con el Instituto Nacional de Pediatría a través de Mario, donde mandan las muestras para que se estudien los pacientes, no solamente beneficiándose pacientes del estado de Morelos, sino de todo el país. Y bueno, ahí le cedo la palabra a Mario para que les cuente un poquito más del proyecto. Sí, efectivamente, esta idea surgió, como dice Betty, hace un poquito más de 5 años, en esta idea, como bien lo dices, de un poco dar respuesta a esta carencia de no tener una plataforma que nos permita acceder a un diagnóstico genético, que en realidad es complicado, es caro, pero que sin embargo es de suma importancia, no solo a corto plazo en lo que significa en la obtención de un diagnóstico, sino que este tipo de trabajo nos permite generar conocimiento para entender cómo funcionan nuestras células del sistema inmune, para generar defensas en contra de diferentes microorganismos. Y efectivamente, hace 5 años Betty me presentó una primera paciente de aproximadamente 1 año con toda una historia de infecciones en vías respiratorias. Y en el laboratorio, en la Facultad de Medicina, lo que hacemos o contamos con diferentes tecnologías que nos permiten medir, evaluar la presencia y funcionamiento de diferentes elementos del sistema inmunológico. Y eso fue efectivamente lo que encontramos, que esta paciente carecía de un elemento muy importante
que llamamos linfocitos T, que son los responsables de eliminar células infectadas por virus e inclusive células cancerosas. Entonces, a partir de esta pista, generalmente nosotros pudimos empezar a tratar de identificar la posible causa genética. Esto se hace también por una tecnología que llamamos secuenciación, que nos permite poder identificar mutaciones o posibles mutaciones en un gen. Y como resultado de ese trabajo que realizamos junto con Betty, tuvimos la oportunidad de identificar una nueva mutación en un gen que es responsable de codificar para una proteína que juega un papel esencial en que las células T funcionen de manera adecuada. Así fue como iniciamos el trabajo. Fue un trabajo que pudimos publicar a nivel internacional y a partir de ahí nos permitió darnos proyección a nivel nacional y poder trabajar en colaboración con otros grupos a nivel nacional. Y a partir de ahí iniciamos toda una serie de investigaciones en diferentes casos con la finalidad principalmente de identificar posibles causas genéticas para ese tipo de pacientes. Ahorita, ¿cuántos casos han podido avanzar desde que tuvieron esta primera colaboración? Pacientes ya con una causa genética identificada, tenemos alrededor de más de 50 pacientes, ya donde pudimos identificar un gen. Es una labor muy compleja porque literalmente es como tratar de encontrar una aguja en un pájaro. Porque muchas veces, digamos, no siempre sucede así, pero a nivel hospitalario, no a nivel clínico, con los estudios de laboratorio que se hacen en los laboratorios que están en los hospitales, pues muchas veces te apuntan, ¿no? El problema está tal vez en el linfocito T o en el linfocito B, como que te encuadran un poquito dónde está, ¿no? Pero ya la bronca de saber exactamente en esa célula que no está funcionando bien qué es lo que está pasando y además científicamente demostrarlo es una labor compleja, ¿no? Y el poder haber ya logrado con este esquema y otros distintos, pues ya 50, ¿no? Me dices, diagnósticos, es una labor creo que muy ejemplar, no solamente que suceda en México, sino que esté sucediendo también en nuestro estado, ¿no? Sí, así es realmente requiere de mucho trabajo. Participan en este trabajo de investigación estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, que también permite formar recursos humanos especializados en poder hacer investigación en este tipo de enfermedades, que también es algo muy importante, ¿no? Generar toda una generación de científicos que sean capaces de poder investigar este tipo de enfermedades. Sí, efectivamente son 50 pacientes donde tenemos identificado alguna causa genética, pero también tenemos otro grupo de pacientes donde tenemos un diagnóstico molecular, si no necesariamente genético, sí nos permite identificar un mal funcionamiento en algún componente del sistema inmune. En muchos casos, como te decía, lo que hace complicado estudiar ese tipo de enfermedades es poder encontrar una aguja en un pajar. Y para eso requerimos de tecnologías muy avanzadas que son muy costosas. En parte, para subsanar esta carencia, hemos establecido colaboraciones con grupos de investigación en el extranjero, principalmente Francia y Estados Unidos, que nos han permitido apoyar llevar a cabo este tipo de investigaciones. Y bueno, pues las colaboraciones internacionales han sido muy importantes, pero bueno, una de las cosas a las que se aspira con este programa de diagnóstico genético es el poder ir cada vez teniendo más capacidades locales y nacionales para dar una respuesta, porque es más rápido y es parte de esta soberanía científica que también se busca de poder tener autonomía, ¿no? Para hacer diagnósticos y también para ir desarrollando pues las terapias, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir por supuesto hablando de esto y mientras nos vamos a corte. Recuerde que estamos completamente en vivo a través del 105.3 de la frecuencia modulada del estado de Morelos, que usted puede contactarnos al 482-3690 o al 777-443-1780, donde puede mandar sus mensajes de WhatsApp. Recuerde que también puede escuchar las emisiones anteriores de Conciencia para tu Salud a través del sitio web con sciencia.fm y ahí consultar las emisiones anteriores. Vamos a ir a un corte y regresamos. Están en sintonía de Conciencia para tu Salud. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. Legal Tracking. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa.
la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias ha presentado datos estadísticos de 2015, dando un total de 6.332 casos de pacientes registrados. El número de instituciones con que cuenta cada país miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias para atender estos casos son Argentina 11, Brasil 43, Chile 8 instituciones, Colombia 5, Costa Rica 1, Cuba 1, Guatemala 1 institución, Honduras 1, México 29 instituciones de salud que atienden inmunodeficiencias primarias, Paraguay 1, Perú 1, República Dominicana 2, Uruguay 1 y Venezuela 1 institución de salud que atiende inmunodeficiencias primarias. El porcentaje de pacientes registrados por país fue Argentina 36.43%, Brasil 21.8%, Colombia 15.0.5%, Costa Rica 1.85%, Cuba 0.87%, Guatemala 0.06%, Honduras 0.92%, México 19.6%, Paraguay 0.54%, Perú 0.98%, República Dominicana 0.8%, Uruguay 0.44% y Venezuela 0.8% de pacientes con inmunodeficiencias primarias registrados por país. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y bueno, retomando, y quiero dejar muy en claro que este esfuerzo, estos 50 casos que se han ido diagnosticando, pues han sido en gran medida por la voluntad de aquí de Mario y de Betty y este vínculo científico y clínico, ¿no? Y creo que una de las aspiraciones, por supuesto, es ir fortaleciendo cada vez más las plataformas que están, pero sobre todo que el sistema de salud lo pueda incorporar y que se pueda pues generar algo formal, ¿no? Como un programa de identificación. Y bueno, por supuesto, siempre ya tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Cantú, secretario de Salud del Estado de Morelos, y bueno, sí le queremos hacer desde aquí pues una invitación a que conozca más sobre este esfuerzo que se ha podido realizar en torno a las inmunodeficiencias. Y te pediría, Mario, si nos puedes explicar cuál ha sido la herramienta, ¿no?, más importante para poder, como tú decías, identificar esta aguja en un pajar. Sí, mira, la herramienta que realmente ha sido un parteaguas en la investigación en ese tipo de enfermedades ha sido una tecnología que llamamos secuenciación de exoma o secuenciación del genoma. Para darnos una idea, en nuestro genoma existen aproximadamente poco más de 30.000 genes, y lo que nos permite hacer esa tecnología es poder identificar una mutación en un solo gen que pueda darnos o explicar la patología en este tipo de enfermedades. Entonces, ha sido un parteaguas en este tipo de investigación. De hecho, gracias a esta tecnología, en los últimos 10 años se han identificado quizá más de 200 nuevos genes que pueden causar algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Ahora, esta herramienta, pues básicamente lo que permite es leer todo tu material genético. Y no solamente leerlo, sino saber cuando da esa lectura en el material genético, en tu ADN, en esa cadena, ¿no?, de moléculas, cuando hay algo que está mal, algo que no es normal, ¿no? Y eso ayuda mucho a después dirigir la investigación, no solamente para el caso del diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias, pero todo el grupo de otras enfermedades, ¿no?, que hay miles de enfermedades genéticas, ¿no? Y entonces se vuelve una herramienta muy poderosa que actualmente es posible tener acceso por las colaboraciones, ¿no?, internacionales que se han podido establecer, ¿cierto? Así es. Como te comentaba, básicamente la mayoría de los diagnósticos a nivel genético lo hemos hecho gracias a las colaboraciones con otros grupos a nivel internacional. También hay algunos casos en donde podemos hacer secuenciación de manera convencional sin requerir este tipo de tecnología, pero es finalmente un poco más tediosa y nos lleva mucho más tiempo. Y sí tenemos que compartirles a nuestros radioescuchas que, por supuesto, una de nuestras ambiciones, nuestras pues sueños, ¿no?, como investigadores, como clínicos que estamos vinculados al diagnóstico de enfermedades genéticas, el contar con un equipo, con un secuenciador que
permite leer, ¿no?, esta secuenciación de exomas, pues sería una herramienta que si tenemos aquí, es decir, ahorita la tenemos por estas colaboraciones, pero pues las colaboraciones vienen, van, eso también hace un poquito más tardadas las cosas, pero si eso lo tuviéramos aquí local y se pudiera insertar en este esfuerzo y que además estaría disponible para otro tipo de diagnóstico, sería algo muy potente. Es decir, si hay estas capacidades en algunos lugares en México, pero pues además no todas están dirigidas a la clínica, y además las pocas que sí están en la clínica tampoco se dan abasto para todo lo que se necesita. Entonces yo creo que sí es algo en lo que necesitamos invertir como Estado, y bueno, insistimos y mandamos un caluroso mensaje y saludo a nuestro secretario de Salud, el doctor Cantú, para que conozca más sobre este programa y la importancia que tendría no solamente en el Estado, sino incluso regional y nacional, el poder impulsar a partir del diagnóstico de las inmunodeficiencias la adquisición de un equipo de secuenciación de exomas, ¿no? Así es. Y bueno, parte de esto, de hacer los diagnósticos, es que nos permite establecer un tratamiento, ¿no? Hay algunos tratamientos que son curativos, ¿no? Otros que van de alguna manera sustituyendo aquello que está deficiente. Y no sé, Betty, si pudieras un poquito explicar a nuestros radioescuchas cuáles son los grandes tratamientos que existen para estas inmunodeficiencias. Ahorita algo con lo que se cuenta muy importante, porque desde que uno tiene sospecha de que el paciente pueda tener una inmunodeficiencia primaria, pues es la sustitución de anticuerpos, y esto es precisamente con la gamma-globulina humana, que son anticuerpos que se obtienen de donadores sanos. Y un paciente que es deficiente en anticuerpos, como una gamma-globulinemia de Bruton, una inmunodeficiencia común variable, que esta puede presentarse en niños o en adultos, o varias entidades de este tipo, el manejo va a ser precisamente con dosis sustitutivas de gamma-globulina, la cual puede ir a través de la vena, vía intravenosa o subcutánea. Ya actualmente aquí en Morelos y ahí en el hospital sobre todo somos pioneros en esto, y estamos ya manejando la gamma-globulina subcutánea, que la verdad cambia la calidad de vida de estos pacientes. Y aquí implica mucho que realmente también los médicos, la gente se comprometa para hacer esos diagnósticos. Si tú diagnosticas oportunamente, vamos a evitar problemas en estos pacientes, vamos a evitar que tengan situaciones donde puedan perder un oído o que puedan lastimar su pulmón, pues que requieran de oxígeno o incluso perder su vida. Y esto lo podemos hacer haciendo buenos diagnósticos también oportunamente, por lo menos la sospecha, y ya de ahí encaminarnos con todos los compañeros que están trabajando en esta área, como es Mario, el Instituto Nacional de Pediatría, para poder llegar a un diagnóstico, pero tenemos que actuar antes. Se trabaja precisamente con gamma-globulina y se les puede dejar tratamientos profilácticos con antibióticos, y de ahí considerar nuestros diagnósticos definitivos, porque si un paciente tiene un problema de linfos T, linfos B, se puede trasplantar, ¿no? Que ahí sería el otro tema, ¿no? El trasplante de células madre, que esto nos lleva a una cura definitiva en estos pacientes. Y esto también hay lugares, son pocos, pero en México, en el Instituto Nacional de Pediatría, es uno de los lugares donde se está haciendo. En Centro Médico Siglo XXI La Raza, que también sé que es donde se están trasplantando, y en Monterrey, en el IMSS, en la Clínica 25, que sé que son los más fuertes. También hay en Guadalajara. Son pocos, pero yo creo que se tiene que trabajar mucho en esto para que esto siga creciendo y se pueda seguir trasplantando estos niños que lo requieren. Nosotros aquí también en Morelos, a través del diagnóstico que se hizo de un paciente con Mario, ya tenemos un paciente trasplantado y vamos por el segundo también ahorita. Entonces, con el apoyo obviamente del Instituto Nacional de Pediatría. Hay otra forma también de tratar este tipo de pacientes, que es la terapia génica, pero eso también todavía estamos un poquito alejados de eso. Ya se está trabajando, ya hay médicos capacitados en eso, y nada más esperar que sigan llegando, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que son esfuerzos que se están haciendo en el país, ¿no? Es decir, probablemente no se están haciendo todos los trasplantes que se tendrían que hacer, pero ya están los lugares, ya están la gente, creo que la voluntad de la gente, las capacidades están ahí. Creo que sí, desafortunadamente necesitamos cambiar el esquema, particularmente para el tratamiento de estas enfermedades, de invertir más, ¿no?, en las estructuras que tengan no solamente la tecnología adecuada para diagnósticos y tratamientos, sino también la capacidad para atender a todos
pues como tú lo comentabas, lo antes posible, y si estamos frente a una inmunodeficiencia que puede ser resuelta a través de terapias curativas, pues qué mejor, ¿no? Eso va a ser una buena respuesta para las familias. Y entonces podemos pensar o podemos compartir con nuestros radioescuchas que en caso de que se diagnostique una inmunodeficiencia primaria, hay muchas herramientas, ¿no?, que están ahí disponibles, y que en términos generales pues podríamos estar frente a una mejora sustancial de la calidad de vida de los pacientes, ¿cierto? Cierto. Pues totalmente de acuerdo. Y bueno, eso, ¿no? Creo que también otro mensaje es, y siempre nos dijimos tantos radioescuchas, ¿no? Obviamente tenemos radioescuchas que también son médicos, pero es muy importante que los médicos también hagan las referencias adecuadas, ¿no? No todos lo sabemos todo, y entonces como médicos también, cuando estamos frente a estos cuadros, hacer esta referencia pues al experto, al inmunólogo, ¿no? A los genetistas, ¿no? Que creo que también nos hacen falta muchos genetistas todavía en México, ¿no? Son los expertos finalmente para identificar mutaciones, ¿no? Sí, hay un reto muy grande para el diagnóstico de enfermedades graves y sospechar una inmunodeficiencia primaria. El reto también se los dejo a los compañeros médicos, que puedan diagnosticar inmunodeficiencias que son de consultorio y que no son tan severas, y que tenemos que seguirnos capacitando en todo eso para no dejar escapar todas este tipo de entidades. Muy bien, y bueno, pues ya vamos cerrando, como siempre. El tiempo se va acabando de nuestra emisión, y seguramente habrá más que platicar sobre las inmunodeficiencias, sobre el gran trabajo de investigación y clínico que se está haciendo, de este vínculo entre la universidad y la clínica. Y no sé si quisieran dejar algún mensaje importante que consideren para nuestros radioescuchas. Pues sí, que los pacientes que tengan dudas o requieran de información, la verdad es que estamos en la mejor disposición, tanto Mario como yo, de poder apoyar y aclarar este tipo de situaciones. Y yo simplemente agregaría de la importancia no solamente de obtener un diagnóstico genético, sino que este tipo de trabajo nos permite generar conocimiento básico, que es a lo que llamamos ciencia básica, y que es muy importante para entender los mecanismos de cómo funciona nuestro sistema inmune para protegernos en contra de diferentes patógenos, ¿no? Así es, y bueno, como siempre también pues algo importante, y que seguramente en la clínica, Betty, no sé qué opines, pues el acompañamiento de las familias es muy importante, ¿no? Para no solamente a veces incluso presionar para un diagnóstico expedito, sino también pues para que el tratamiento sea adecuado, ¿no? No sé, en los tratamientos, el apego al tratamiento en estos pacientes, ¿has visto algún problema, o en general es algo que una vez que se da el tratamiento ya no hay problemáticas? A veces no lo mencionamos, pero incluso a veces yo no sé si estos pacientes, como puede suceder en pacientes con cáncer, a veces puede haber cuestiones psicológicas que puedan afectar también el desarrollo de la enfermedad. Sí, realmente nosotros ahorita la gran mayoría de pacientes que manejamos son menores de 5 años, cuestiones por seguro popular, que es lo que nos cubre de tratamiento. Niños más grandecitos los tenemos que referir a otras unidades donde se les pueda dar el manejo. Es algo triste, pero también es algo que se tiene que trabajar, y pues seguirnos apoyando con nuestras autoridades, porque efectivamente que se les pueda brindar tratamiento a todos. Les va muy bien y los pacientes no abandonan tratamiento. Entonces hay una buena tasa de apego en estos casos, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces dejar también pues un mensaje con nuestros radioescuchas, ¿no? Sobre las enfermedades genéticas, es decir, estas enfermedades que surgen muchas veces de nacimiento. Aparecen los primeros síntomas, pero ya vimos que después pueden estar sucediendo también, pero que son causadas por mutaciones, por alteraciones en nuestro material genético, pues que las autoridades pues necesitan también acelerar el paso, ¿no? Para generar las plataformas adecuadas, porque siempre les decimos aquí las cuestiones como son, y en México tenemos un gran rezago para el diagnóstico de las enfermedades genéticas en general. Entonces también como ciudadanos pues que estemos al pendiente, que presionemos también para iniciativas, obviamente siempre para mejorar la calidad de nuestro sistema de salud, pero a veces hay que luchar por estas enfermedades, más cuando son raras, ¿no? Que no son muy frecuentes, pues todavía hay que luchar más, ¿no? Porque estos miles de pacientes a veces pueden quedar abandonados sin el tratamiento adecuado, porque pues no son millones y a veces son miles, pero también tienen el derecho, y bueno, estamos haciendo la labor. Pues muchas gracias por acompañarnos, y a todos nuestros radioescuchas, y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias.
Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. Legal Tracking.